Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenemos a 23 participantes. Entiendo que se me escucha bien, se me observa bien, se me ve bien, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, fantástico. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a iniciar hoy lo que es un caso muy interesante sobre el plan de compras, el programa Plan, el cual haremos una pequeña dinámica grupal de construcción de un plan de compras. ¿De acuerdo? Por ello, bueno, antes de empezar a tener el tema de caso ABC Productos y Proveedores, puesto que vamos a establecer un caso de plan de compras de acuerdo a lo que es la parte de Category Management, es decir, la parte de ABC, de Producto Proveedores, que os vendrá dado, y también la utilización de la matriz de Grangic. Matriz que es fundamental, matriz que expliqué en su momento, por lo tanto, tendréis que centraros en la utilización de la matriz de Grangic en tres materias primas, ya os lo avanzo, el acero, el galvanizado y el fleje de acero. Estamos hablando de una empresa proveedora del sector de automoción. Bien, pero antes de empezar me gustaría, luego ya iré a más cosas, me gustaría ver dónde estamos en este momento. Estamos ya prácticamente en el ecuador de la asignatura, prácticamente. Estamos ya en Global Sourcing, lo que sería la compra globalizada a nivel de estudio, a nivel de lo que es la documentación del curso. Y luego ya entraréis, a partir del próximo 23 de junio, pasado mañana, entraréis ya en lo que sería la parte de stocks. La parte de stocks. Como interés en la parte de los stocks, tengo que decir que os iba a proponer otra, bueno, otra videoconferencia suplementaria, una videoconferencia enfocada a construir un caso práctico de gestión de stocks con un TCO y luego también construir lo que sería el lote económico de compra. Lo comento para el próximo jueves a las 20 horas de España. ¿Qué os parece? Una adicional, ¿eh? No está en el temario. La he colocado en mis conferencias, pero es adicional. Lo comento porque haremos un caso práctico, porque, claro, yo puedo explicar mucho, pero solamente lo entenderéis si lo hacemos realmente conjuntamente, igual que hoy realmente. Por lo tanto, he programado la videoconferencia el próximo jueves a las 20 horas TES. Quien no pueda asistir, quedará grabada, por ello no hay problema, se vuelve a ver y todo ello de aquí, ¿no? Con lo cual iremos a lo que sería esta parte correspondiente. Otro tema que me gustaría comentar es el siguiente. Habéis hecho el primer examen de test y la verdad es que no he visto ningún suspendido, lo cual os felicito realmente. He visto un 10, pero bueno, esto no para porque realmente ya os avisaré porque del día 23 de junio, pasado mañana, hasta el 25, como siempre 3 días, tendréis el segundo examen de test, que va sobre la parte 2, la parte de Global Sourcing. Ya os avisaré, en este caso creo que son 10 preguntas bastante fáciles de contestar, de tipo totalmente conceptual, por lo tanto no hay que hacer ningún tipo de cálculo y por ello, bueno, yo os animo a ello, pero vamos, yo el día 22, que es mañana, os iré avisando sobre este plazo. ¿De acuerdo? Lo comento porque será el segundo examen de test. Recordad que el examen de test es importantísimo, los tres, evidentemente, porque sacar menos de un 4 o no presentarse a alguno significa automáticamente irse la reevaluación, a no ser que me presentéis algún tipo de justificante consistente. ¿Vale? Lo comento por este tema. Muy bien. Bueno, y luego también abriremos otro debate próximamente, pero más adelante ya os iré avisando el debate de cómo realmente implantamos lo que sería la Machine Learning, cómo realmente implantamos lo que sería la Machine AI en lo que es la parte de compras, realmente, cómo realmente las utilizamos. ¿De acuerdo? Pero ya os iré avisando más tranquilamente porque os voy a dejar unos días para que os relajéis un poquito, dado que estamos teniendo, ¿no? Un debate que vence mañana, debate de los 100 primeros días del CPO. No he podido por menos que dar un caso tangencial, el último de ciberseguridad, una de mis especialidades en Harvard, Universidad de Harvard. Hoy en día uno de los worryabouts más importantes del CPO es precisamente
protegerse frente a lo que son los proveedores. Proveedores que en este caso se llaman the vendors, los vendedores, vendors. Es decir, cuanto más ampliamos la supply chain, cuanto más la globalizamos, más vulnerable es a los ataques de ciberseguridad y por lo tanto estamos ante un tema importante de preocupación. Worry about. Solamente por aquí. ¿Vale? Bueno, y dicho esto, me gustaría primeramente enmarcar lo que es el plan de compras. El plan de compras es un plan que se hace evidentemente bastante a posteriori de lo que sería la parte del plan estratégico. Primero tenemos el plan estratégico, que se hace antes de empezar el año. Luego tenemos el plan de marketing, como consecuencia de él, el plan de ventas, donde establecemos el demand planning. Luego tenemos lo que es el plan agregado de producción, es decir, cómo realmente vamos a utilizar los recursos en la parte de producción y también las líneas de fabricación correspondientes. Y luego viene lo que es el primer presupuesto, el Budget One, y luego tenemos lo que sería la parte del plan de compras, el Procurement Plan, lo cual nos conduce a un mejor presupuesto que el Budget 2, de alguna manera. Bien. ¿Me permitís un momento que cierro una puerta que escucho ruidos? ¿Me permitís 1 minute, please? 1 minute, please. 1 minute, ¿eh? Muy bien, aquí estoy otra vez. Escuchaba ruidos y no quería entorpecer lo que era la grabación realmente. Vamos a irnos a lo que es un caso muy interesante de ABC de producto y proveedores. Acordaos que nos vamos a referir a lo que sería la gestión por categorías, es decir, la utilización de ABC y la matriz de Kraljic y todos aquellos conceptos que os he intentado transmitir, ¿no? Por ejemplo, el tema del contrato marco de intención, aquello que decíamos de la parte float, la parte baseline y todo esto de aquí. Por ello, vamos a irnos a lo que sería la parte que nos importa más. Aquí tenemos un tema totalmente testimonial. No lo vais a utilizar para lo que sería lo que voy a preguntar realmente. Estamos delante de una empresa que es proveedora del sector de automoción. Es una empresa que ha arrojado un total de compras por estos valores en euros en el año 2018, 2019, 20 y 21. Bien. Es una empresa que se focaliza en lo que sería la parte del acero, como veis aquí, con un 45,8% de share, realmente aquí. Luego tenemos una parte importante, prácticamente un 20% y un 20%, aquí tenemos el 19,5% y el 20% del fleje y del galvanizado. Por ello, dado que el comprador debe de alguna manera de concentrarse en lo que más interesa, en lo que sería la parte de compras, en este caso nos vamos a concentrar en las 3 materias primas más importantes de esta empresa proveedora del sector de automoción. Por lo tanto, nos concentramos en el acero, casi ocupa el 50% de lo que sería la parte de compras, luego el galvanizado y luego el fleje, 20% aproximadamente. El resto, olvidaos. Pero ya digo, este cuadro no lo vais a utilizar en su momento. Vais a utilizar más un cuadro que es este cuadro final, en el cual ya hemos hecho lo que sería una parte de un 80-20, la regla de Pareto aplicada en el año 2023. Estamos hablando de hace un par de años de la empresa proveedora del sector de automoción. Bien, en esta empresa hemos visto que tenemos esta serie de proveedores. Tenemos la primera columna de la izquierda. Obviamente el nombre del proveedor está disfrazado por motivos de confidencialidad. Luego, qué producto, qué servicio nos están vendiendo. Y luego, con qué total económico nos han vendido en el 2023. Al final, la pregunta que voy a hacer es cómo vamos a comprar mejor hacia el 2024 mediante un pequeño plan de compras, ¿no? Claro, esta información que tenemos aquí es esencial para la toma de decisiones. Es una información que se suele obtener mediante herramientas de inteligencia competitiva en base a la absorción de datos de lo que sería la parte del ERP. Por ello, aquí tenemos las materias primas más importantes en las cuales nos vamos a concentrar. Repito,
Vamos a concentrarnos en el galvanizado, en el acero y en el fleje de acero, con un pequeño problema. El pequeño problema es que cuando tenemos una compra híbrida, por ejemplo, Perfilados Álvarez o, por ejemplo, Aseval, no sabemos con qué porcentaje hemos comprado a cada uno de ellos. Esto, lamentablemente, es bastante común en las empresas. De hecho, en muchas ocasiones hemos de tomar decisiones con información incompleta, incoherente, parcialmente correcta, en fin, un montón de cuestiones. Pero bueno, al final de todo, este ABC del 2023, regla 80-20, realmente a nivel de proveedores, nos da una pista de lo que podríamos comprar. Si nos centramos en lo que es el tema del galvanizado, el tema del acero y el tema del fleje, veréis de un simple análisis, lo vais a hacer a continuación, veréis que estamos comprando quizá una materia prima a demasiados proveedores, cuando realmente estamos hablando de que el número óptimo de proveedores en un contrato marco, puesto que esto afecta directamente al negocio, está en la parte superior de la matriz de Kraljic, esto afecta y por lo tanto veréis que existen materias primas en las cuales estamos comprando a demasiados proveedores, por encima de 4. Como también veréis que realmente estamos comprando excesivamente a un solo proveedor una materia prima. Con lo cual esto nos lleva a lo que sería un riesgo inherente realmente, un riesgo a nivel de compras. Luego hablaremos un poco del riesgo de compras en lo que sería no la videoconferencia que tendremos adicional el próximo jueves, sino la videoconferencia que tendremos el sábado de la semana próxima, en la cual veremos cómo compramos en mercados volátiles. Vamos a cruzar los horizontes del riesgo de proveedor, riesgo de mercado y riesgo geopolítico realmente. Por ello, en muchas ocasiones hemos de acudir a herramientas tan importantes como las herramientas de Machine Learning, las herramientas de la segunda generación de la IA o la AI, y las herramientas de la GenAI, hoy en día muy fundamentales en lo que sería la parte de la Control Tower. Son herramientas de la GenAI. Son dos variantes más importantes, ChatGPT y la parte de DeepSeek, la variante china, realmente. Pero bueno, hoy tenemos un caso más aterrizado, en el cual veremos lo que sería el servicio galvanizado, el acero y el fleje. Y la verdad es que, claro, delante de esta gráfica voy a anunciar las dos preguntas e iremos pregunta a pregunta, ¿de acuerdo? Primero os dejaré un tiempo para que penséis la primera pregunta, que quizá es la que lleva un poco más de tiempo. En la segunda, luego ya hablaremos de ello, ¿no? Pero bueno, la voy a explicar a continuación. La primera pregunta es, teniendo en cuenta el cuadro anterior, a nivel de compras, con proveedores, de materias primas asociadas a lo que sería el mercado de la automoción, a nivel de suppliers, ¿cómo podemos comprar mejor hacia el 2024 con los conocimientos que tenéis en compras hasta este momento? Adquiridos. ¿De acuerdo? Fijaos que realmente lo primero que tenéis que hacer es encuadrar dentro de Kraljic las materias primas, el acero, el fleje y el galvanizado. Luego ya, evidentemente, enunciaré la segunda pregunta, haremos un pequeño brainstorming y enunciaré la segunda pregunta, tendréis menos tiempo para contestar. La segunda pregunta atiende a lo que sería la diferencia, una diferencia que es muy importante a nivel de sector en general, no solo este sector que estamos hablando, sino esta pregunta es relativa a lo que sería depender de un proveedor, principalmente, que solamente produce un producto. Le compramos un producto muy especializado o, en cambio, depender de proveedores a los cuales les compramos múltiples productos que van directos a nuestra supply chain a nivel totalmente core business, realmente, ¿no? Entonces, la pregunta que acabo de formular, Edgardo, está en la pantalla. La primera pregunta es la que he formulado. Edgardo, ¿de acuerdo? Está en la pantalla. La puedes ver tranquilamente. Está en la presentación, la tenéis en la parte de webinars, o sea, podéis recuperar el cuadro, podéis analizar lo que sería la parte correspondiente. Esta sería un poco el cuadro fundamental. El anterior era simplemente una introducción. Y por lo tanto, aquí tenemos el cuadro más importante, es decir, en base a lo que serían las compras del 2023, cómo realmente aplicando matriz de Kraljic, colocando en la matriz de Kraljic el acero, el fleje y el galvanizado, entendiendo que los tres materias primas son core business, importan mucho, alto impacto en la compra realmente. ¿Qué tipo de contratos podemos establecer? ¿Qué tipo de contratos y con qué proveedores? Realmente, esta sería la primera pregunta.
La primera pregunta tiene un tiempo, dado que estamos haciendo una pequeña práctica hoy de 20-20-20, en la cual haremos dos más, caso limpia y también el caso mercados volátiles. Tenemos los 20 minutos iniciales que explico un poco las preguntas y luego tenemos un tiempo en lo que lo penséis realmente y lo vamos a hacer en bloque, así ya podemos armar un poquito el tema correspondiente. La primera pregunta es esta, ¿cómo podemos comprar mejor hacia el 2024? Y la segunda pregunta es, en general, para una empresa, en general, no solo el sector que acabo de mostrar, ¿qué es mejor? ¿Basarse en proveedores que están especializados en un solo producto, que venden un solo producto, tipo vertical, o proveedores horizontales que te venden multitud de productos? Por ejemplo, un proveedor horizontal sería Metalco. Me vende tornillos, atomizado, acero y fleje, aquello que me impacta directamente en el negocio. Un proveedor vertical sería el proveedor Galesa con el galvanizado. Se especializa en el galvanizado realmente. Por ello, el tema es este. Bien, pero la segunda pregunta se desacopla de la primera porque hablamos del sector en general, sectores en general. Pero la primera a mí me interesa mucho porque vais a hacer un pequeño plan de compras sobre el cuadro que acabo de mostrar. Y recordad que tenéis que utilizar la matriz de Gralgi, tenéis que colocar el acero, el fleje, el galvanizado, tenéis que justificarlo y qué tipo de contratos y con cuántos proveedores contamos para cubrir las compras en el 2024 realmente. La segunda pregunta ya la he explicado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a colocaros, sois 36, vamos a colocaros en lo que sería la parte de grupos de trabajo. Vamos a abrir un total de 7 por 5, 7 grupos de trabajo. Permito que os mováis, si tenéis algún tipo de afinidad relativa y todo ello. El tiempo que tenéis, fijaos que ya he cubierto el primer 20, el tiempo que tenéis es de otros 20 minutos para contestar a las dos preguntas y de forma totalmente justificada. Con lo cual no tenéis mucho tiempo, o sea que aprovechadlo. Adelante.
de uno Mientras o el dos. gas urbanizado solo hay como tres. Creo que ya volvimos a la sesión. No, todavía no, pero Pero ya empezó la principal. Sí, parece que ya Vemos estamos en la los sala. abiertos aún. ¿Habéis vuelto a la sala principal ya? Toca ahora un pequeño brainstorming. Ya tenéis la sala principal, regresáis a la sala, realmente. Claro, la pregunta es Jennifer, apaga el micro, por favor. Walter, apaga el micro, por favor. Por favor, apagad el micro porque ya... Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha parecido mucho tiempo o poco tiempo? ¿Qué pensáis? Ya lo sé, es poco tiempo, ya lo sé, pero hay que tomar decisiones muy rápidamente en la empresa. Por lo tanto, en los temas de 20-20-20 que fueron instaurados, a ver, la política 20-20-20 a nivel de webinars fueron creados por HBS, Harvard Business School, en una idea doble. Una idea de preguntar, una idea de formar realmente y una idea de que podáis acostumbraros a tomar decisiones rápidamente de forma grupal. De forma grupal, in DEMS, realmente por aquí. A lo mejor alguien de vosotros diría, hombre, yo lo puedo hacer de forma individual, de forma mejor y todo, pero está equivocado. Tenéis que hacerlo en grupos de trabajo realmente. Y eso es importante, la toma de decisiones en grupos de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. 20 minutos en euros son como 30 en dólares. Sí, claro. Desde que vino Trump ha aumentado la cotización. Hay que decirlo ahora, ¿no? Pero bueno, ahora os invito a hacer un pequeño brainstorming. Sentíos relajados realmente. Veo que Karin se está riendo. Así me gusta. Muy bien. Vamos a la pregunta 1 un poquito. Carla también se ríe un poquito. Sí. De acuerdo. Tened en cuenta que yo voté por Kamala Harris. Con lo cual soy anti-Trump. Totalmente. Pero bueno, esto es un tema que aquí no trasciende. Bien, la pregunta es, ¿cómo podemos comprar mejor hacia el 2024? Ideas. Porque he visto una parte interesante, como algo de Karin, creo que era, sí, era de Karin, pregunta 1 y pregunta 2. Bueno, es una respuesta política, porque tampoco detallas lo que vas a hacer realmente, con qué proveedores lo vas a hacer realmente. Por lo tanto, claro, el tema es el siguiente. Ya os he comentado, lo primero que hay que hacer en un plan de compras, es colocar en CrowdStrike las tres materias primas más importantes. Es una tarea de categorización, por eso se llama gestión por categorías. Con lo cual, claro, si tenemos en cuenta que realmente estamos hablando de la matriz de CrowdStrike, pues podemos colocarla por aquí de forma reducida, por aquí, y también podemos colocarla de forma totalmente en el eje vertical, es decir, aquello que impacta en el negocio. Sabemos que tenemos otra parte interesante, aquello que no impacta en el negocio, todo esto de aquí, toda esta historia, pero bueno, al final de todo, aquí tenemos un poquito la parte que nos impacta y aquí tenemos la parte que nos impacta en el negocio. Lo primero que vamos a hacer es una categorización de tipo K, llamada CrowdStrike realmente. Como sabéis, aquí tenemos muchos proveedores, aquí tenemos muy pocos proveedores, aquí tenemos muy poco impacto en la compra y tenemos mucho impacto en la compra, con lo cual estamos ante un tema de compra importante. ¿De acuerdo? ¿Se me escucha? Pregunto. Creo que sí. Yo tengo el audio a tope, ¿eh? Yo tengo el audio a tope. Bien. Comento. Vamos a empezar por un tema interesante. ¿Dónde colocamos el acero? ¿Cuántos proveedores hay del acero? ¿Cuántos hay? ¿Los habéis contado? No, hay más, Carla. Hay 12. Hay 12 aproximadamente, con lo cual el acero estará, como es un material que realmente nos preocupa mucho, el impacto en carbonistas es importante, estará aquí, el acero estará aquí, en la parte superior, en lo que sería el cuadrante apalancado de la matriz de Cranzi, apalancado, ¿de acuerdo? Leverage, realmente. Bueno, quizá hay más, no lo sé, pero si superan 5, estamos en un tema de aglomeración. Muy bien.
¿Dónde estaría el fleje? ¿Cuántos proveedores hay del fleje? Fleje de acero. ¿Cuántos proveedores hay? 6. No está en el cuello de botella, porque en el cuello de botella sería aquello que no nos importa, no nos afecta a la compra. Estamos hablando de que el fleje es muy importante, el fleje estaría aquí también. Mucho más cerca de la fronterita, porque hay 6. Realmente, no, están apalancados porque todavía podemos hacer acciones. Está en la parte de leverage, está en apalancado. Claro, porque tenemos 6, con lo cual luego veremos que realmente las políticas que tenemos aquí a nivel de estrategia de compras son distintas totalmente. Y ahora, como dicen los yankees, last but not least, ¿dónde está el galvanizado? No, en cuello de botella nada, nos importa mucho. Olvídate del cuello de botella que está por aquí, olvídate de esto. En estratégico, el organizado está en estratégico, pero no por un tema de falta de proveedores, porque proveedores hay 4. Creo que he contado que hay 4. ¿Cuál es la razón por la cual el organizado está en este cuadrante estratégico? Esa es la pregunta básica que os hago. ¿Qué pensáis? Hay 4 proveedores. Muy bien, Vanessa, fantástico. Riesgo de suministro. Se llama también riesgo de proveedor. Supplier risk, realmente. Fijaos que tenemos mucha cantidad económica dedicada a un solo proveedor, que es Galesa. Por aquí. Esto no tiene por qué ser malo en principio y todo ello, pero a medio plazo podría ser malo, porque realmente es posible que Galesa se vaya con un competidor nuestro y por lo tanto tenemos mucho esfuerzo dedicado sobre un proveedor realmente. Por lo tanto, esto nos afecta a lo que es la competitividad de la empresa a medio plazo. Por lo tanto, tenemos un riesgo de proveedor y por lo tanto hemos de solucionarlo. Con lo cual, bueno, aquí tenemos la primera parte de la primera pregunta. ¿Se va entendiendo hasta ahora? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Vamos pausando, ¿eh? Vamos poquito a poco, que no tengo prisa yo. Bien. Siguiente cuestión interesante. Claro, al final de todo uno dice, oye, estamos en Kralji, que estamos en la parte de proveedores y aquí, realmente por esta razón, pero no es porque el organizado tenga pocos proveedores realmente. No es que tenga proveedores, sino que tiene 4. Con lo cual hicimos la mayor rectificación interesante en lo que sería la matriz de clase. En vez del número de proveedores es quién tiene el poder de negociación. ¿Quién tiene el poder de negociación? Aquí lo tenemos nosotros. Aquí lo tienen los proveedores. ¿De acuerdo? Bueno, yo diría la mayor rectificación de la matriz de Gramsci. Realmente por aquí. Aquí tengo lo que sería, en vez del número de proveedores, el poder de negociación. Aquí el poder de negociación está en manos del comprador. Aquí está en manos de los proveedores. ¿De acuerdo? Estoy compartiendo. Sí, Karin, sí. Estoy compartiendo. Sí, sí. Bueno, estoy pintando encima de la compartición. Esto de aquí. Bueno, lo que quería decir es de que realmente una de las mayores modificaciones que hemos hecho de la parte de CrashGeek ha sido el eje horizontal. Es decir, en vez de pensar en el número de proveedores disponibles, pensar en quién tiene el poder de negociación realmente. Un tema importante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Pregunto, yo aprovecho para... Sí, Jazmín, sería interesante por producto, pero es interesante cuando tenemos una parte de mercados volátiles. Esto lo veremos en la próxima videoconferencia, no en la adicional, sino en la del sábado. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? Pregunto. Bien. Ahora vamos a hacer la parte B de la primera pregunta. ¿Ok? Es decir, un plan de compras no solo muestra. Claro, en este caso, en lo que sería el galvanizado, EMIR, Galesa tiene el poder de negociación porque tiene la mayor parte del dinero que estamos colocando, tiene prácticamente el 75% aproximadamente, lo cual es un riesgo que asumimos, bueno, que asumimos no, que tenemos que rectificar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a otro tema que me parece interesante.
Pregunta 1B. Vamos a irnos por los colores. Acero. ¿Qué tipo de contrato proponemos para el 2024 en acero? Tenemos 12 o más proveedores. ¿Qué pensáis? No, subasta inversa no. Estamos hablando de algo que importa mucho. No vamos a jugarnos la subasta inversa, kamikaze y todo esto. No, 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 no. Contrato marco, muy bien. Contrato marco, pedido cerrado, nada, Dulcia. El pedido cerrado se aplica en la zona baja de Kraljic. Hacemos un contrato marco, evidentemente. ¿Con cuántos proveedores? ¿Cuántos proveedores? ¿Tres o cuatro? Tres o cuatro. Vamos a suponer que sean tres. ¿Qué tipo de contrato marco? Obviamente lo que hacemos es sumar el volumen económico completo de lo que es el acero y lanzar una RFQ, Request for Quotation, hacer una petición de ofertas, recibir las ofertas y a partir de aquí empezar con los filtros que os hablé en su momento en pasadas videoconferencias y por lo tanto aquí entramos en lo que sería la parte de la selección realmente. Evidentemente, esta técnica que establecemos con el acero se llama concentración de proveedores a través de un contrato marco. Concentración de proveedores. ¿De acuerdo? Concentración. 3 o 4. 5 o 6 es totalmente, bueno, empieza a ser ya totalmente inmanejable a nivel de reacción y todo ello. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es aquí. Bien, establecemos lo que es la concentración de proveedores, 3 o 4, y establecemos un contrato marco. ¿En tensión o no? ¿Tradicional o un contrato marco en tensión? ¿Qué pensáis? Esto, Karin, se saca en cualquiera de las dos posibilidades. El call-off es una técnica de contrato marco, o sea, en ambas posibilidades. ¿Qué pensáis? ¿Contrato marco tradicional o en tensión? En tensión recuerdo que era... ¿Por qué, Karin? ¿Por qué tradicional? ¿Por qué somos tan buenos? Apreciada Carla, lo que expliqué ya en contrato marco en tensión era que realmente tenemos una parte flotante arriba y una parte fija, baseline abajo, en la cual lo que hacemos era dar un principio, baseline, para que empezasen a trabajar. Y luego ya evaluábamos su performance y dábamos más negocio a quien lo hacía mejor. ¿De acuerdo? Hoy en día no hacemos ningún todo marco tradicional. Héctor, Karin, etcétera, etcétera. Los hacemos todos en tensión. En tensión. ¿Vale? No rosa de intención, no, en tensión, tensión, en competencia, incompetence frame contract, realmente. Incompetence frame contract. ¿De acuerdo? Frame contract. Muy bien. No tenemos por qué tener un mayor control del comprador. El comprador mantiene un control de intención y todo ello, lo cual provoca lo que es una competencia muy sana entre los proveedores. ¿Ok, Cani? Competencia muy sana. Así lo hicimos. El riesgo lo tenemos igual. Lo tenemos igual. En tensión lo hacemos para aquello. Hoy en día no hacemos ningún tipo de contrato marco tradicional. Esto ya se abandonó. Cuando estamos hablando de la parte superior de la matriz de Kraljic, la parte que importa, que impacta en el negocio, en el core business, lo hacemos siempre en tensión. En tensión para provocar una competencia sana entre los proveedores. Evidentemente, esto se tiene que advertir a ellos y tenemos que realmente propagar lo que serían las reglas justas de jurisprudencia mediante el contrato para poder realmente arbitrar el contrato y la gestión. Esta parte del contrato marco de intención originó una técnica muy interesante en el año 2023, hace un par de años, que se llama Contract Management, es decir, la gestión de contratos. Hoy en día los contratos, lo lamentable de los contratos es que se establecen muchos, pero nadie los controla. Y si establecemos un contrato con muchas penalizaciones y nadie lo controla, no sirve para nada. Por lo tanto,
La gestión de contratos, la parte de contract management, es una de las partes más importantes de compras. ¿Qué es lo que sucede a lo que sería la negociación, al tipo de contrato? Es absolutamente importante. Importante. ¿De acuerdo? Dentro de las partes de contract management está la parte de finance, la parte de factoring, realmente por aquí. Por lo tanto, es importante. Orlando, no es que rocemos con los proveedores, es que realmente de forma conjunta crecemos con ellos realmente. Porque en muchas ocasiones, en mi experiencia, establecer contratos aislados de tipo tradicional no lleva a nada. Realmente la intención no es, no, Karin, no es que te retractes, es que realmente las opiniones son muy, muy válidas todas. Al final, todo el contrato marco de intención te obliga, no te obliga, para nada, ¿eh? Pero para nada, a lo que sería pisar el proveedor, no, lo que te obliga es a comunicarte de forma cíclica y de forma a corto plazo con el proveedor y así establecer políticas importantes. Por lo tanto, el contrato marco de intención, en mi experiencia, y quería explicároslo realmente, provoca entornos en los cuales tú puedes empezar a hablar de coinnovación, de coinversión. Es decir, provoca una relación en la cual va mucho más allá de lo que sería simplemente un tema contractual, sino un tema de interacción en la cadena de suministro. Por ello, no es una cuestión de pisar el proveedor, es una cuestión de realmente tener una comunicación mucho más fluida con los proveedores, porque en mi experiencia he logrado aprender mucho de los proveedores. De hecho, en muchas ocasiones en la parte de CRM, Supplier Relationship, había políticas de evaluación en las cuales pensábamos que la culpa era entera del proveedor y no era así. La culpa era parte nuestra también en la empresa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante, es muy importante lo de intentar y, bueno, intentar realmente crecer conjuntamente, como están diciendo aquí. Realmente es muy importante establecer relaciones de confianza con proveedores. No hablo de todos los proveedores, me estoy refiriendo al organizado, el acero y el fleje. Me estoy refiriendo a aquello que afecta más en lo que sería la política de compras, en un plan de compras realmente. Hoy en día es muy difícil crecer en una empresa sin tener un crecimiento por parte de proveedores. Es muy complicado, es muy complicado. Como también, si estuviese explicando la parte de ventas, la parte de sales planning, realmente, que la explico en otras organizaciones, otras universidades, como en Harvard, realmente diría que es muy importante crecer con tus clientes de confianza, tus customers, realmente. ¿De acuerdo? La diversificación de proveedores es relativamente importante. Diversifica proveedores cuando no tengas más remedio. Es decir, esto se llama global sourcing. Global sourcing. Evidentemente, en muchas ocasiones, aquí, Carla, podemos buscar proveedores siempre, constantemente, para, de alguna manera, establecer un marco de competencia. Y por ello, si tenemos ya proveedores establecidos, poder realmente encontrar nuevos que marquen otra referencia importante. Otra referencia importante. Pero cuando hay lentitud, bueno, esto ya va en función del tipo de las organizaciones. El tipo de las organizaciones realmente. Hoy en día las organizaciones muy grandes o relativamente grandes que son muy inertes a lo que sería la innovación, a lo que sería la parte de ese cambio, es un tema que me parece bastante horroroso, ¿no? Porque hoy en día lo más importante en lo que es el éxito de la estrategia estriba en varios factores que son así. ¿De acuerdo? ¿Me permitís minutito? Un minuto, que tengo un poco de agua, que se me acabó el agua, ¿eh? Yo no tengo prisa. ¿Me lo permitís? Sí. Vale.
Bueno, muy bien. Ya es una actividad importante que era el tema de la estrategia en la parte de la logística realmente, ¿no? Vamos a ver una cosa que me parece bastante importante, ¿eh? Me gustaría desplazar. Ah, de hecho, al final de todo, al final de todo, la política que seguiremos o que seguiríamos en lo que sería la parte de fleje sería la misma, pero una concentración mucho menor de proveedores. Estamos hablando de 6-3 o de 6-4 aproximadamente. Pero también estaríamos en una formulita del contrato marco en tensión, aquí, ¿vale? Con lo cual estamos dentro de lo que sería otra política de concentración de proveedores. Pero antes de seguir, me gustaría encontrar otra parte interesante aquí, a ver si lo consigo realmente. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver una cosa. El desarrollo de la estrategia en sí misma, o el éxito de la propia estrategia, está basada en la parte E, la estrategia de la empresa, sea del tamaño que fuera. ¿De acuerdo? Esto es un cociente, es una parte de un artículo que estamos montando en Harvard, realmente para publicar en el 2025, a finales, una cosa así aproximadamente, ¿no? Esto tiene una parte de numerador, que es la S, multiplicada por lo que sería la I, multiplicada por lo que sería la F, multiplicada por lo que sería la parte de CB. Luego explico en qué consiste todo aquí, ¿no? Y luego tenemos un poco la D y tenemos multiplicado por la RC. Explico. El éxito de la estrategia, en la implementación de una estrategia en la empresa, la S significa directamente lo que sería la propia implantación de la estrategia. Por lo tanto, esto sería el éxito de la implantación de la estrategia. La S significa que definamos correctamente la estrategia. Se llama efecto encuadre. Definamos correctamente la estrategia en la empresa. La I significa en qué grado está la implementación de esa estrategia. La F significa cómo estamos controlando y monitorizando la implantación de la estrategia. La CB es cómo los consumidores o los proveedores, aquí me voy de la parte de ventas a la parte de compra, realmente cómo perciben esa estrategia que estamos implantando, cómo realmente están de acuerdo o no en ello. Luego la D significa la dificultad que rema en contra. Y finalmente la RC significa la resistencia al cambio que tenemos en la propia organización para implantar esta estrategia. ¿Quedó claro esto? Harvard 2025, noviembre. ¿Sí? Muy bien. Fantástico. Sigamos un poquito más. Bueno, acabamos de decir de que realmente el plan de compras que estamos construyendo se basa realmente en dos concentraciones de proveedores. Una concentración bastante abrupta, con bastantes proveedores, la parte azul, ¿eh? Me estoy refiriendo al acero. Y luego tenemos una concentración un poco soft, pero bueno, al final de todo estamos hablando de una pequeña concentración en lo que es el fleje de acero realmente. Pero nos queda, ¿qué hacemos con el galvanizado? ¿Alguna idea? ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué hacemos con el galvanizado? Tenemos un riesgo muy importante en el ecosistema proveedor. ¿Qué hacemos? Muy bien. Al final de todo, el resultado es el mismo, sería un método marco en tensión. Vamos a sumar lo que sería la parte de proveedores que se dedican al galvanizado, pero en este caso no es una estrategia de tipo concentración, porque ya está concentrado, evidentemente. La estrategia se llama estrategia de equilibrado. Es decir, vamos a equilibrar la carga a cada proveedor. Incluso aquí podríamos lanzar políticas de global sourcing para encontrar proveedores alternativos y establecer una carga equilibrada sobre lo que estamos adjudicando a los proveedores realmente, para intentar reducir el riesgo y tener
vías alternativas. Hoy en día, como siempre os he comentado, el comprador no es un obseso de ahorro de costes, ahorro de inversiones, es un obseso de cómo realmente voy a manejar los riesgos que tenemos en el triple eje. Riesgo de proveedores, riesgo de mercados, que es lo que atacaremos el sábado próximo, y riesgos geopolíticos que, por desgracia, me gustaría no nombrar, pero los tenemos así candentes. Guerras, aranceles, tarifas internacionales y todo ello. Bueno, muy bien. Voy acabando. ¿Se me va entendiendo hasta ahora? ¿Se me va entendiendo hasta ahora? Sí. Muy bien. Nos queda la preguntita 2. Es una pregunta en general, ¿eh? No es una pregunta dirigida a un sector, un rubro del mercado realmente. Cuando hablamos de redes verticales, horizontales, hemos realmente de entender que el proveedor vertical, aquel que se especializa en un solo producto. Sí, Emir, sí, ya lo he dicho, establecer un contrato marco en tensión equilibrando la carga, a nivel de riesgos, es decir, no tener un exceso de adjudicación a un solo proveedor, simplemente es de equilibración, ¿de acuerdo? Muy bien, es decir, vamos a convertir el cuadrante estratégico en el cuadrante apalancado. Vamos a intentar equilibrar leverage para redistribuir efectivamente una RFQ contando con todo el valor económico y lo vamos a redistribuir realmente por aquí. Evidentemente intentando intentando mitigar riesgos, porque la evitación de riesgos es una entelequia. Hoy en día el tema de avoidance es totalmente redundante. Hoy en día tenemos diversas gestiones de riesgos. Hasta tenemos gente que piensa que los riesgos no hay que gestionarlos de antemano, simplemente son tan buenos que cuando se presenta un riesgo lo van a solucionar. Hoy en día la mitigación es un proceso ex ante en el cual vamos a reducir la probabilidad, el impacto de que suceda el riesgo o el producto de ambos, realmente por aquí. Luego, lo que sobreviva lo mandamos a contingencia, plan de contingencia. Por ello, una de las labores más importantes del comprador, del CPO, y todos los compradores, es la correcta gestión de riesgos en los 3 ejes que tenemos en el mercado. Muy bien. Es de entender, y creo que me vais a dar la razón, que un proveedor vertical que se dedica a un solo producto invierte más en I+D+I en ese producto, en innovación. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no, en principio? Sí. Es decir, si un proveedor se dedica a un solo producto, hemos de entender que dedicará sus esfuerzos de innovación, de I+D+I, en general a que ese producto sea más competitivo en ese mercado. Por lo tanto, nos vamos a beneficiar de ese tema. Luego entramos en producción. Si ese proveedor va a producir mucha cantidad de lo mismo, de ese producto, esa curva de aprendizaje en producción, learning curve, por la cual si produces el doble de lo mismo, tienes una bajada de un 20% del precio unitario en producción, también nos puede beneficiar a nivel económico en la compra, realmente. Bueno, evidentemente tenemos pros importantes. Otro pros importante del proveedor estatal es que, de alguna manera, nos surte de todo. Nos surte de todo y, por lo tanto, es un tema interesante, pero bueno, con salvedades. Hoy en día nos basamos principalmente en los verticales para aquello que nos importa más en el negocio y luego como plan B, si nos queda algo, nos dedicamos a los horizontales realmente como plan B. Los horizontales son muy peligrosos. Me explico. Proveedores horizontales los cuales nos venden nuestro core business, ¿cuánto tiempo van a esperar en intentar meterse en nuestra supply chain para ser contract manufacturers? Porque van a empezar dominando nuestro core business, realmente, para ser los contratistas de la parte productiva. ¿Y cuánto tiempo van a pasar después para ser nuestros competidores realmente? Por lo tanto, mucho cuidado con los proveedores horizontales. Simplemente los tenemos de backup, pero no les demos cancha mucho. Hablo de mi experiencia profesional. Muy bien. ¿Qué tal? Hoy os he aburrido mucho, ¿eh? Os he aburrido mucho y os he estirado bastante. Hay que decirlo todo. Bueno, muy bien.
Hay que pensarlo muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido el 2020? La técnica de Harvard, 2020. Vamos a utilizarla en lo que sería el caso Olimpia, con dos preguntas muy importantes la próxima semana, el jueves, y también la vamos a utilizar el sábado próximo, con un caso muy interesante de compra en mercados volátiles, realmente. Ahí lo tengo. Sí, Vanessa, tú tienes un peligro. Tú tienes un peligro, sí. Hay que moverse. Vale, tienes un peligro. Sí, sí. Claro, esto es así. Bueno, chicas y chicos, aquí me despido de momento. Estamos en contacto, tenemos un montón de cosas en común, realmente. Que vaya muy bien el fin de semana, ¿sí? Y que, bueno, que acabemos el debate y, oye, os iré avisando al respecto del próximo test, realmente, y de todo ello. Un fuerte abrazo, ¿ok? A todos y todos. Fuerte abrazo.